Bienvenidos a esta serie de videos de farmacología básica. En este video revisaremos 4 temas principales. Primero, la definición de la farmacología y su importancia en la terapéutica. Segundo, cuáles son las principales áreas de la farmacología. Tercero, revisaremos la definición de farmacocinética y farmacodinámica para terminar con la evaluación de la curva de concentración versus tiempo. Primero, ¿qué es la farmacología? La farmacología viene de fármacon, que significa fármaco, y logos, que significa ciencia. Y esta es la ciencia que estudia los efectos biológicos de los fármacos en el organismo. Ahora, esto nos lleva a 2 definiciones importantes. Una, ¿qué es un fármaco? Un fármaco o principio activo es una molécula bioactiva bien caracterizada que produce cambios en un fenómeno biológico. Generalmente un fármaco actúa a través de un efecto en un receptor. Ahora, también tenemos qué es un medicamento. Un medicamento es una combinación de uno o más fármacos con sustancias inactivas, que muchas veces llamamos excipientes, en una forma farmacéutica. Y acá les presento un ejemplo para que puedan entender mejor el concepto. Acá tenemos una gráfica que nos muestra el acetaminofén o paracetamol. En esta imagen tenemos la estructura química. Este sería el principio activo o fármaco. Pero cuando ya tenemos este acetaminofén en forma de tabletas, en una presentación farmacéutica, a esto lo llamamos medicamento. También es importante ver cuál es la definición de droga. Una droga es una mezcla no estandarizada de compuestos de los cuales podemos desconocer su origen, composición o concentración, donde por lo menos una de las sustancias que están presentes tiene una actividad farmacológica. Por lo tanto, no es adecuado utilizar el término droga cuando nos estamos refiriendo a los fármacos, porque es un término impreciso. Por eso, en algunos contextos, el término droga se refiere principalmente a preparaciones de origen natural que no están bien estandarizadas. Acá tenemos el caso del cannabis, de la marihuana, que puede tener diferentes usos, y sabemos que dentro de esas preparaciones hay por lo menos una sustancia que tiene propiedades farmacológicas bien identificadas. Sin embargo, es difícil saber de dónde viene el cannabis, cuáles son las concentraciones de cada una de esas sustancias. Muchas veces incluso pensamos que algo como el cannabis es igual, pero de hecho hay diferentes tipos de especies de cannabis que tienen diferentes propiedades farmacológicas de acuerdo a las concentraciones que tienen de cada uno de los principios activos. Pero cuando nosotros estudiamos muy bien este tipo de plantas o sustancias naturales, podemos llegar a aislar los compuestos que consideramos que son muy útiles a nivel farmacológico o incluso hacer modificaciones de las moléculas originales para producir una sustancia química que tiene un mejor control o que tiene un mejor perfil farmacocinético o que es más activa. Y en este caso tenemos el dronabinol. ¿Cuál es la clave para que un fármaco funcione correctamente? Cuando un paciente visita a un profesional de la salud en busca de un tratamiento, es importante que varios elementos funcionen bien para que el paciente tenga solución a su problema. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico correcto. Alguien podría llegar con un problema de piel y podría ser difícil diferenciar si ese problema es causado por una infección o por una alergia. Entonces, es importante llegar al diagnóstico correcto para después seleccionar cuál es el medicamento adecuado para tratar esa patología. Si el paciente viene con síntomas respiratorios y yo considero que esa persona tiene una infección viral, pero administro un antibiótico, estoy haciendo algo incorrecto, porque los antibióticos o antibacterianos pues funcionan en bacterias, no en virus. Por último, asumiendo que el diagnóstico fue correcto y que seleccioné el medicamento correcto para tratar la patología, es importante que haga una adecuada formulación de la medicación. Esto incluye dar la dosis correcta, en la frecuencia correcta, en un intervalo de administración que sea correcto. Además, debo entregar instrucciones particulares al paciente. Hay medicamentos que no se pueden consumir con alimentos. Entonces, si yo no le informo de esto al paciente y el paciente lo ingiere con sus comidas, puede que el medicamento no funcione. Entonces, esto lo resumimos con estas frases que están aquí a la derecha. Es importante tener la concentración correcta del fármaco correcto
en el lugar requerido al paciente que lo necesita. La farmacología tiene múltiples áreas. Vamos a tratar solo algunas de ellas. Cuando evaluamos el efecto de los fármacos a nivel de las poblaciones, hay dos áreas principales de la farmacología que se ocupan de esta tarea. La primera es la farmacoepidemiología, que se encarga de mirar el uso de los fármacos a nivel de la población, pero además se apoya en herramientas de farmacoeconomía para entender cuál es la relación entre el costo, el beneficio que tiene un fármaco cuando se administra para tratar problemas en las comunidades. Ahora, a nivel de investigación también tenemos otras dos áreas, que son la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética, en términos sencillos, es lo que el cuerpo o el organismo le hace al fármaco, y son la serie de procesos que determinan la concentración final del principio activo en el sitio de acción. Entonces, a nivel experimental nosotros llegamos a conocer cuál es la concentración del fármaco que funciona muy bien in vitro. Pero ahora tenemos que saber cómo debemos administrar ese fármaco a las personas de manera que en el sitio de acción obtengamos la misma concentración y de esa manera el fármaco actúe de la manera que esperamos. Esto nos lleva a la revisión de un concepto muy importante, que es la curva de concentración versus tiempo. Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de 4 procesos claves, que lo resumimos en un concepto que es el ADME de los fármacos. El ADME, o cada una de las letras del ADME, se refiere a uno de los procesos. Entonces tenemos la absorción. Cuando hablamos de absorción estudiamos las vías de administración, los factores que regulan la absorción y la biodisponibilidad. Luego además debemos tratar el metabolismo o biotransformación, el volumen de distribución del fármaco y los patrones de eliminación de la sustancia una vez que ella está en nuestro organismo. Esto nos lleva a encontrar esta gráfica que se encuentra aquí a la derecha, que vamos a revisar con más detalle en uno de los próximos videos. Farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al organismo. Ahí es cuando hablamos del mecanismo de acción de los fármacos y hablamos de las acciones del fármaco en distintos blancos celulares. Estas acciones pueden ser específicas, la que nosotros buscamos, pero muchas veces los fármacos también tienen acciones no específicas que pueden llevar a efectos indeseados o de pronto a nuevos usos y aplicaciones del fármaco. Acá tenemos algunos de los posibles efectos de los fármacos. Ellos pueden actuar como agonistas o antagonistas de un receptor. Pueden actuar como activadores e inhibidores de una enzima. O también pueden llegar a una interferencia física directa con algún proceso biológico o alguna proteína dentro del organismo. Cuando nosotros a través de la farmacocinética determinamos las concentraciones del fármaco, esto nos es útil en la farmacodinámica, porque las concentraciones del fármaco se relacionan con el efecto o la toxicidad del fármaco, algo que veremos también con más detalle en los siguientes videos cuando discutamos la ventana terapéutica. En resumen, a lo largo de la farmacología básica revisaremos los siguientes conceptos: cómo se administra y se absorbe un fármaco para que llegue al lugar donde nos interesa. Luego, miraremos que ese fármaco tiene que distribuirse en diferentes reservorios en los tejidos, puede ser metabolizado, puede ser eliminado, pero además el fármaco va a tener unas acciones y estas las discutiremos a través de la farmacodinámica.